Este es TN5 Matutino con Ramón Matute. Desde los estudios José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Cinco de la mañana, 50 minutos. Somos TN5 Matutino, primeros con la noticia. La capilla de San Pedro cerró ayer a las 7 p.m. hora del Vaticano, 12 de la medianoche hora local, para preparar la liturgia de despedida de Benedicto XVI, Papa emérito, enterrado en un triple ataúd en la misma cripta que fue destinada inicialmente a Juan Pablo II, mientras llega su proceso de canonización, un hecho inédito, ya que esta misa de despedida fue dirigida por un papa, en este caso por el Papa Francisco, quien es el máximo pontífice. Recuerde usted que el Papa es el encargado de tomar las decisiones oportunas sobre el protocolo que debe seguirse, pero diversas fuentes señalan que desde hace años se preparaban en el Vaticano las novedades litúrgicas del funeral. La clave es distinguir que no se trataría de una ceremonia papal al uso, sino de un pontífice emérito. En este caso se ha decidido que el cuerpo se exponga durante 3 días en la Basílica de San Pedro. Aún no está claro dónde, bueno, ya se sabe dónde fue enterrado el Papa emérito Benedicto XVI. Vamos a ver el resumen que ha preparado Isaac Sandoval, porque a esta hora ya ha terminado estas acciones litúrgicas. El miércoles 28 de diciembre, el Papa Francisco puso en vilo al mundo al expresar su preocupación por la salud de Benedicto XVI. Me gustaría pediros a todos una oración especial por el Papa emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo la Iglesia. Recordadlo, está muy enfermo. El sábado 31 de diciembre, el Vaticano informó sobre la muerte de Benedicto XVI a las 9:34 hora del Vaticano, al interior del monasterio Matthew Ecclesiastes. Con dolor os informamos de que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido esta mañana a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesiae. Sus restos fueron trasladados la madrugada del lunes 2 de enero desde el monasterio hasta la Basílica de San Pedro, donde al menos 135,000 personas se han acercado para darle el último adiós. Benedicto XVI, quien nació en Alemania y cuyo nombre secular era Joseph Ratzinger, fue electo papa en mayo del 2005 para suceder al reconocido Juan Pablo II. Sin embargo, en febrero de 2013 renunció al cargo, algo que no ocurría desde el siglo XV. Este funeral fue diferente, ya que al mismo solo asistieron las delegaciones de Alemania, país de origen, e Italia, país vecino del Vaticano. La capilla de San Pedro cerró a las 7, hora del Vaticano, 12 meridiano, hora de Honduras. En ese momento, el cuerpo de Benedicto XVI fue depositado en el ataúd de madera fabricado de ciprés. Francisco, el actual líder del catolicismo, presidió las honras fúnebres del Papa emérito Benedicto XVI, quien falleció a sus 95 años, en una ceremonia solemne pero sobria, como había advertido el vocero del Vaticano. En medio de la preparación para la ceremonia litúrgica que le dio el último adiós al Papa Benedicto XVI, Matteo Bruin también confirmó cuál sería la última morada de los despojos mortales del fallecido pontífice de 95 años. En este sentido, y respondiendo a un codiciado deseo de Ratzinger, él mismo le había manifestado a su biógrafo personal que quería reposar en la misma tumba en la que originalmente había sido dispuesta para el cadáver de Juan Pablo II en 2015 y de la que posteriormente fue retirado en medio de su proceso de beatificación y posterior canonización. Rotulen. El Papa Francisco en el funeral de Benedicto XVI dijo gracias por su sabiduría, delicadeza y dedicación. A la ceremonia han asistido cardenales y religiosos de todo el mundo y varios jefes de Estado y de gobierno, incluido el canciller alemán Olaf Scholz. Las banderas amanecieron a media asta en Italia para despedir al Papa emérito Benedicto XVI,
con un funeral digno de un pontífice reinante, a pesar de su expreso deseo de sobriedad, en una jornada que comenzaba envuelta en niebla en Roma. Miles de fieles empezaron a llegar a la plaza de San Pedro para asistir a las exequias del teólogo alemán Francisco, el primer papa en presidir el funeral de otro pontífice. Desde 1802 llegó a las 9:30 de la mañana, hora local, a San Pedro en silla de ruedas, como es habitual, debido a sus problemas en la rodilla derecha. La ceremonia religiosa ha durado 2 horas y se ha leído en varios idiomas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ha arrancado Francisco su homilía con las últimas que el Señor pronunció en cruz según los evangelios. El Papa argentino ha agradecido la sabiduría, delicadeza y dedicación que Benedicto XVI supo esparcir a lo largo de los años. El pontífice se refirió a Ratzinger como el maestro que lleva sobre sus hombros el desgaste por su pueblo para procurar la intención más allá de las incomprensiones que puede acarrear. Amar quiere decir estar dispuestos a sufrir y dar a las ovejas el verdadero bien, que según Francisco es el alimento de la presencia de Dios. Padre Carlos Rubio, gracias por atendernos esta mañana en TN5 Matutino a esta hora. ¿Cómo interpretar esto que ha dicho el Papa Francisco en dedicación al Papa emérito Benedicto XVI, que ha sido ya enterrado y que ha recibido, por supuesto, todas estas ceremonias de sepelio, cuando ha dicho gracias por su sabiduría, delicadeza y dedicación? Buenos días, Padre Carlos Rubio. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. No hay duda que el legado que nos deja el Papa Benedicto XVI es un legado de muchos retos, diríamos, para nosotros que caminamos todavía en la fe. Y esas palabras de agradecimiento y ese gesto final del Papa Francisco, ¿verdad? De una reverencia y de tocar su féretro, su ataúd, demuestra esa gratitud primero, una gratitud a un hombre que amó a la iglesia, que sirvió a la iglesia y que sufrió por la iglesia silenciosamente, ¿verdad? Con todo lo que le tocó enfrentar en los años de su pontífice, 7 años, 10 meses y 9 días, y lo que le tocó ahora casi 10 años, ¿verdad? En su vida silenciosa, de retirarse al monasterio Mater Ecclesia. Pues es eso, una gratitud por su delicadeza, por su delicado trabajo, porque fue no solamente profesor de teología en diferentes partes, en Alemania y en Roma, sino también fue un pastor con olor a oveja, como lo ha dicho el Papa Francisco, dedicado, laborioso y muy prudente, muy humilde, pero muy sabio. Su sabiduría es todo lo que conocemos y lo que conoceremos después de su muerte, porque seguro tenemos escritos póstumos, Sí, ¿verdad? Que van a enriquecer a la iglesia. Entonces, todo eso, ¿verdad? Como maestro, como padre, como pastor y como él lo ha dicho, como un fiel servidor, un simple servidor de la viña del Señor, todo el tiempo, ¿verdad? Y sobre todo un trabajo silencioso que es el que muchos no conocen, porque lo conocemos como los años que fue sumo pontífice, pero también lo conocemos como el Papa, que, como ustedes han dicho, después de 5 siglos, 600 años, no había habido una renuncia como él lo hizo, como un acto de humildad y de amor a la iglesia. Ya sus fuerzas, decía, ya no eran las mismas para seguir gobernando a la iglesia y el dinamismo que requería después de San Juan Pablo II y sus años. Entonces prefirió poner la renuncia del ejercicio petrino, no como obispo, por supuesto, sino, ¿verdad?, a retirarse para sostener a la iglesia en la oración. Ahora, mientras se dé el proceso de canonización, explíquele al pueblo hondureño qué significa lo que viene a partir de ahora.
Bueno, ustedes lo vieron en las pantallas, unas hermosas mantas, santo súbito. Eso se dijo también de San Juan Pablo II, santo ya, inmediato. Por lo menos tienen que pasar 5 años, ¿verdad? Para comenzar el proceso de, de investigación, de testimonio, de, de su doctrina, de su vida y todo esto. Bueno, él es conocido, gracias a Dios, muy conocido por la iglesia y por el mundo. Entonces, pero tiene que pasar 5 años para iniciar el proceso de beatificación Sí. y canonización. ¿Qué es lo que tiene que los fieles podemos encomendarnos a su intercesión? Una gracia especial, sobre todo un milagro es el que se investiga por la intercesión de él, milagros que no es posible sino por la ciencia, sino que va más allá, que es un acto de Dios, una respuesta de Dios a una súplica. Entonces los fieles pueden ir anotando sus testimonios, ya podemos encomendarnos a su intercesión, aunque tiene que ser declarado siervo de Dios, ¿verdad? Y todo es un proceso, pero ya la gente puede encomendarse a él. El Y a padre los 5 años se abría la causa de beatificación y muchos ya lo pensamos que también será, ojalá, declarado doctor de la iglesia. Ese es el anhelo, creo, de muchos, porque conocemos su teología, sus enseñanzas, su doctrina, sus escritos, su magisterio y también como papa teólogo y como sacerdote teólogo, como maestro. Es extraordinario y su vida de oración, es un maestro también de oración, porque estos últimos años pasó en un recogimiento y una vida de oración intensa por el bien de la iglesia. Las palabras del Papa Francisco, sabiduría, delicadeza, dedicación, que son palabras que encierran el evangelismo puro de la Iglesia Católica. Ese es el legado que deja el Papa Emérito Benedicto XVI a ustedes que son jóvenes, sacerdotes jóvenes de la Iglesia Católica hondureña y mundial. Claro, yo regresé a mediados de julio de Roma de estudiar y también tuve la dicha de conocer muchos textos y profesores, doctores que han hecho su tesis doctoral sobre el pensamiento de Benedicto, increíble, sobre Jesucristo, ¿verdad? Jesús de Nazaret, sobre la oración, etcétera. Y conocí más a profundidad al Papa Benedicto desde su sabiduría, pero más la sabiduría porque es un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre santo, un hombre prudente y esa delicadeza, ¿verdad? Hizo las cosas con tanta delicadeza que a veces pasaba desapercibido, pero muy certero en sus intervenciones y nunca andaba improvisando. Era un hombre muy preparado, muy estudioso y esa delicadeza en responder, ¿verdad? En todas las situaciones que le tocó responder, en el trato con todos, ¿verdad? Con los cardenales, obispos, sacerdotes, con el pueblo de Dios. Un hombre con mucha delicadeza, muy sencillo en esa parte. Muchos decían que no era tan afectivo como San Juan Pablo II, pero sí, ¿verdad? Esa cercanía se sentía y al contemplarle yo tuve la dicha de estar en la clausura del año sacerdotal, en una vigilia con él y en la Santa Eucaristía y su sonrisa y su cercanía. Yo pude, bueno, pues, de verdad yo tenía la bandera de Honduras, no tengo la foto en este momento, y la bendición, y él muy delicado, darnos la bendición a los sacerdotes que estamos en esa Eucaristía, esa vigilia fue extraordinario. Y delicadeza, no hay duda que sí, un hombre muy, muy, muy sabio en el manejo de los asuntos de la iglesia, pero muy concreto, ¿verdad? Muy categórico también, y todo esto nos deja pues ese testimonio y lo vamos a recordar siempre, y su sabiduría nos va a seguir iluminando, sus pensamientos, que es transmitir la sabiduría de Dios, el hombre que profundizó en el misterio y que lo supo expresar en sus enseñanzas, que todos podemos tener acceso. Bendito sea Dios, ¿no? Gracias, Padre Carlos Rubio, por participar esta mañana, dar sus comentarios
aquí en TN5 Matutino. Gracias, padre, muy amable. Gracias. Gracias. Bendiciones. La ceremonia, repito, religiosa ha durado 2 horas y se ha leído en varios idiomas. Y, por supuesto, el Papa Francisco comenzó su homilía diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Así que ha sido para la Iglesia Católica, con estas 3 palabras que dijo el Papa Francisco, un legado importante del Papa Emérito Benedicto XVI: sabiduría, delicadeza y dedicación. Concluyen los actos fúnebres y ahora descansa en paz el Papa Emérito Benedicto XVI, y que fue oficiada la misa por el Papa Francisco. Millones de personas en el mundo dieron su último adiós a Benedicto XVI. En la ceremonia estuvieron presentes autoridades religiosas, cardenales de todo el mundo y también jefes de Estado. A reunión Colegio Médico Hondureño y Secretaría de Salud para buscar por enésima vez una salida a las demandas de los galenos. Suspenden asambleas informativas en los hospitales públicos del país. Se preguntan muchos profesionales del derecho, ¿cómo es posible que Junta Nominadora haya admitido tachas y denuncias contra acciones que ya son juzgadas y que dañan a procuradores de justicia, postulantes a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia? Aquí las conclusiones. Fuertes saturaciones policiales en los sectores de mucha conflictividad en la ciudad de La Ceiba. Vamos con el resumen de las patrullas TN5. Comienzo con la capital de la República. Han capturado a una persona, a un hombre, por el delito de violación en la capital de la República. Agentes de la Dirección Policial de Investigación capturaron a un sujeto acusado de agredir sexualmente a 2 mujeres en la capital. Los uniformados ubicaron y dieron captura al hombre en la colonia Nueva Esperanza. El sujeto, de 48 años, es originario y residente de este sector y se le supone responsable de los delitos de violación y otras agresiones sexuales en contra de las 2 víctimas. Este ciudadano fue remitido a la Fiscalía de turno del Ministerio Público para que se le realice el proceso legal correspondiente. La Policía Nacional continúa las intensas saturaciones en algunos sectores de la capital. Ayer, en horas de la noche, le dieron captura a 2 ciudadanos en el barrio El Centavo, esto por estar realizando escándalo en vía pública. Aparentemente, los 2 hombres continuaban con las celebraciones de las fiestas de fin de año y ya tenían cansados a los vecinos. El 7º Batallón de la Policía Militar y del Orden Público logró el decomiso de 18 motocicletas en un solo día, esto mediante operativos y retenes en puntos estratégicos. Dentro del decomiso se encuentran motocicletas con reporte de robo y algunas que no portaban la documentación necesaria para poder circular. Una dama que se conducía en contravía frente al centro cívico gubernamental impactó contra una de las bases de concreto que divide los carriles. Gracias a Dios, en el incidente solo se reportaron pérdidas materiales y la conductora logró salir ilesa. Se hace un llamado a las autoridades para que se coloque una mejor señalización en el lugar, ya que hace mucho tiempo las vías en este sector se han estado modificando por las reparaciones que se hacen en el mismo. Ha fallecido en las últimas horas en el hospital Mario Catarino Rivas una persona que fue atacado a machetazos y que recibió fuertes heridas mortales. El resumen con Cristian Baide.
Iniciamos la patrulla TN5 del Valle de Sula con la muerte de un ciudadano en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. Anoche el personal de medicina forense llegó a la morgue del Centro Asistencial Sanpedrano luego de que reportaran el fallecimiento de un hombre que fue referido del Hospital de El Progreso Lloro. Este ciudadano, que no fue identificado, fue herido con arma blanca tipo machete a pocos metros de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso y fue trasladado por el Cuerpo de Bomberos, pero al ser atendido en el Rivas, falleció. Según los socorristas, el hoyo Oxiso laboraba en un taller de pintura automotriz, pero por la pérdida de conciencia no se pudo identificar al momento de la atención médica. En otra información, en la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, fue entregado anoche el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Alberto Hernández, conocido popularmente como Betillo. Este hombre fue atacado a balazos por desconocidos en el sector de la Barra del Motagua, en la zona fronteriza de Corinto, en Omoa Cortés. La información preliminar establece que Betillo cuidaba una propiedad y que su muerte habría sido causada por un problema de tierras. Sin embargo, será la Policía Nacional la encargada de llevar a cabo las investigaciones del caso. Y anoche un motociclista de nombre Walter Escobar fue trasladado de emergencia al Hospital del Seguro Social de San Pedro Sula luego de sufrir un accidente vial en el sector de la colonia Colinas del Norte de Puerto Cortés cuando se dirigía a su vivienda en Choloma. Según la versión de testigos, un vehículo tipo pick-up habría desplazado de su carril a Escobar provocándole la fuerte caída en la carretera CA13. Escobar habría resultado con fracturas en sus extremidades. En la patrulla TN5 de La Ceiba se reportan fuertes saturaciones policiales que han dejado como resultado capturas en las últimas horas. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la novia de Honduras en los municipios aledaños. Durante la noche de ayer, las autoridades policiales emprendieron fuertes operativos en diferentes lugares, específicamente en las zonas calientes de esta localidad. Y uno de los lugares intervenidos fue la colonia Mercedes, donde los efectivos mantuvieron acciones correspondientes durante la noche y madrugada de este día. La Policía Nacional UDEP 1 Atlántida realiza operaciones policiales a través de diferentes saturaciones en sectores donde se nos ha generado incidencia. El objetivo es poder mantener presencia policial, neutralizar cualquier miembro de estructuras criminales que operen en este sector. Específicamente nos encontramos en la zona de la Mercedes y andamos acompañados de diferentes fuerzas de nuestra policía, como ser DIPANCO, Fuerzas Especiales, CPI y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. Tenemos un equipo de desplazamiento a pie, un equipo en patrulla y un equipo motorizado que se encuentra incursionando en estos sectores. Esta operatividad es con el objetivo de contrarrestar las diferentes acciones ilícitas y hacerle frente al flagelo de la extorsión que mantiene de rodillas a la población en este litoral caribe hondureño. Asimismo, el sistema de emergencia 911 durante la noche de ayer reportó varias atenciones, mayormente por distintas patologías, pero ninguna esta de gravedad. Y finalizamos nuestro recorrido en las instalaciones del Hospital General Atlántida, quienes en la sala para pacientes con COVID-19 se reportan 4 pacientes. No obstante, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante un repunte de COVID-19 que se ha presentado en los últimos días. Hasta aquí la patrulla TN5, gracias por su sintonía. En los últimos días se verán cosas aún más difíciles, pocos creíbles, pero mire lo que está pasando en la zona central. Es alarmante porque los altos índices de violencia doméstica se están reportando de maltrato de hijos hacia padres de familia. Imagínese usted. Omar Valenzuela, buenos días. Muy buenos días, Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino, justamente como usted lo señalaba, y es bíblico, donde los hijos se rebelan contra sus padres, y en este caso es una menor que intentó atacar a su propia progenitora con un arma blanca machete. Escuchemos a la comisaria Názar Posada, jefe de la UMEP 16 acá en Ciguatepeque.
quiero decirle que algo que llama mucho la atención, detuvimos a una menor de edad quien casi le causa muerte a su progenitora. Inmediatamente fuimos alertados y a esta persona, a esta niña, esta menor de edad, quien estaba bajo los efectos del alcohol, se le decomisó un arma machete. Gracias a Dios actuamos de inmediato y pues no sucedió algo peor. Pero bueno, estamos viendo de que hemos perdido valores, hemos perdido supervisión y hemos perdido autoridad los padres con nuestros hijos, porque hablábamos de que el maltrato familiar o la violencia doméstica se daba del compañero de hogar a la compañera de hogar o problemas de convivencia entre pareja. Ahora vemos que hasta los hijos están arremetiendo contra sus padres. Bueno, usted ha notado, ahorita pues decomisamos estas 3 armas blancas. Es lamentable lo que está sucediendo en Suetepeque, donde también hay asaltos y pues en su mayoría los que participan son menores de edad, pues en este caso con algunas armas blancas y en algunos casos también con armas de fuego. Ramón Edgardo, si no hay consulta, yo retorno con usted. Gracias, Omar. Alex Ordóñez, ¿qué está pasando con la producción agrícola en el departamento de Olancho? Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Gran preocupación por parte de los productores en este departamento de Olancho, precisamente en los pueblos del norte, Yocón, El Rosario. Se ha perdido pues en un 85% maíz, frijoles, café, entre otros, ya que para el café, Ramón, déjeme decirle que no hay personas, aquí le llaman no hay corteros, pues no hay personas que vienen de otros lugares, antes venían del sur, ahora ni del sur vienen para poder ir a sacar pues el producto, así que hay suma preocupación por parte de los productores, aquí lo manifiestan en TN5 Matutino. Pues ahorita los cortes están en punto ahorita, lo único que nos es apoyar mano de obra. Sí, está un poco complicado porque era que la gente ya no quiere trabajar, pues a ver qué será, pues. Y hay muchos trabajos, tapizcas de maíz, arrancas de frijoles. Sí, bien poca la cosecha este año, porque este año como hubo bastante problema de mucha lluvia, hubo bastante daño en los cultivos, pues casi que el 85%. Bien, hasta ahí lo más importante que daba a conocer nuestro entrevistado. Ya escuchó usted, un 85% se ha perdido la producción justamente en los pueblos del norte de este departamento de Olancho. Una porque llovió bastante y otra porque no hay personal para poder sacar la producción. Mi contacto totalmente en vivo desde el departamento de Olancho junto a Tania Ríos. Con usted, Ramón, al estudio principal. Somos primeros con la noticia. Buenos días. Gracias, Alex Ordóñez. Mire lo que ha pasado en el sistema educativo en el departamento de Copán. En las últimas horas se ha confirmado la destitución del director departamental de educación del departamento de Copán. Todo por asuntos políticos. Y aquí lo explica en esta carta que ha enviado a sus amigos, familiares, el que fue hasta ayer director departamental de educación en Copán, licenciado Gonzalo Pineda. Vamos con usted, Ramón Rojas. Buenos días. Buenos días a Ramón Edgardo Matute. Amigos televidentes de TN5 Matutinos, somos primeros con la noticia. Simplemente por situaciones de desacuerdo político han cortado al director departamental de Copán, Gonzalo Pineda, quien ha enviado una nota a sus compañeros y colaboradores más cercanos. Buenas noches, compañeros y compañeras. Me es grato dirigirme a ustedes con el fin de informarles y aclararles que he sido notificado, removido de mi cargo. Como siempre lo he hecho, estaré con el puesto a la disposición de las autoridades de educación. Y como siempre lo dije, estaré en el puesto hasta que Dios lo permita. Ya estará llegando mi sustituto. El único removido soy yo, compañeros. Me siento orgulloso que así con la cara que entré al cargo, así salgo. Ahora con la misma cara y la frente muy en alto, con mucho orgullo y de no haber sido manipulado ni monigote de personas que no quieren el bien para la educación y el magisterio del departamento de Copán.
Para los niños y las niñas y los jóvenes, el cargo lo he desempeñado con ética, con humildad, con el don de servicio que un servidor público lo debe hacer. Es parte de lo manifestado por el director departamental de educación, y anoche, Ramón Edgardo, hemos tenido comunicación de colaboradores muy cercanos de Gonzalo Pineda, y aparentemente esta situación se deriva porque tanto el ministro de Educación, el señor Esponda, como la diputada Isis Carolina Cuellar no le nombraron personas, maestros que son correligionarios de ellos y que no llenaban los requisitos. Entonces, ese es el motivo principal por el cual han destituido a Gonzalo Pineda como director departamental, ya que el ministro Daniel Esponda y la diputada Isis Carolina Cuellar, según colaboradores cercanos del director departamental hasta ayer de Educación en Copán, Gonzalo Pineda, no les nombró a su gente, no se volvió monigote de ellos, ni se dejó imponer nombramientos, a pesar que ya venían desde Tegucigalpa. Con este Ramón Rojas, ¿me escucha? Ramón Edgardo, yo retorno a la capital de la República. ¿Me escucha, verdad, Ramón Rojas? Sí, le escucho. Eso es vergonzoso. Desde todo punto de vista es penoso y al mismo tiempo repudiable. Y porque al ministro no le nombraron maestros a su antojo, y a la señora esta diputada de apellido Cuellar, que es, creo que es directiva del actual Congreso Nacional de la República, tampoco le hayan nombrado maestros en los puestos que ella quería, toman la decisión ambos de destituir al director departamental de Educación de Copán, Gonzalo Pineda, como usted lo está planteando esta mañana, Ramón Rojas, que le han dicho personas cercanas y el mismo director departamental destituido. ¿Cómo se mete la política hasta en estas cosas? En vez de buscar desarrollar el sistema educativo nacional. Mire, ahí le van a los alumnos hoy le van a tener que comprar la famosa gabacha. Y no crea que valen 2 centavos. Qué bueno fuera que viniera el gobierno y dijera, bueno, los alumnos van a entrar con gabacha nueva en el sistema educativo a partir de febrero y se les va a dar de gratis. ¿Sabe, Ramón Rojas, que hay escuelas, como por ejemplo la Mélida Muñoz aquí en Tegucigalpa, centros educativos públicos, que los padres de familia invirtieron en febrero, en enero del año pasado, con nueva vestimenta escolar a sus hijos, y ahora van a tener que comprar una gabacha porque se le ha antojado al gobierno y al señor Esponda implementar este tipo de vestimenta? Implementen cosas que ayuden a la intelectualidad, a aumentar el grado de escolaridad de los estudiantes de Honduras, a mejorar el sistema educativo del país, a mejorar la infraestructura de los centros educativos del país. Ahí anda el ministro del FIS haciendo lo propio en lo que él pueda hacer. Ahí andan alcaldes también colaborando con el FIS, tratando de hacer lo que pueden hacer. Pero se inventan unas cosas, permítame, Ramón, se inventan unas cosas en el país que yo digo, ¿en qué va a ayudar al sistema educativo? Ponerle una gabacha a un estudiante, ¿en qué va a ayudar al sistema educativo? Más bien el Ministerio Público debería estar muy atento. El Ministerio Público debería estar muy atento en conocer de cerca cómo se va a comercializar y vender este tipo de vestimenta escolar en el territorio hondureño. Mejoremos otras técnicas, mejoremos otras capacidades. Hay que capacitar a los docentes. Mire, Ramón, si aquí hay docentes que compran su material didáctico, aquí hay docentes que de su salario compran los marcadores, compran todas las herramientas didácticas para dar clases, porque el Estado nunca se los ha dado. Y no solamente de este gobierno, todas las pésimas administraciones anteriores que han llevado al deterioro al sistema educativo del país. Y ahora se mete este ingrediente político que destituyen a un director departamental porque se le antojó al ministro y a esta señora apellido Cuellar, diputada, que muchos dicen muy poco hacen en el departamento de Copán, solo porque no les complació en ubicar en puestos a docentes y a maestros y personal que ellos recomendaban. Midan a la gente por su capacidad, no por influencia política. Ramón, y fíjense que le voy a contar, para que quede la historia completa, han nombrado de director departamental
a un familiar cercano de una política del departamento de Copán. Y aparte de ese familiar cercano corrió como regidor por el Partido Nacional. Escuche usted, el nuevo director departamental de Educación corrió para regidor municipal por el Partido Nacional por el municipio de San Antonio de Copán. Imagínese usted, pero como es familiar de una persona altamente influyente política aquí en el departamento de Copán del Partido Libre, lo están nombrando como director departamental de Educación. Me pregunto yo, ¿qué dirán los miembros de los colectivos y las bases del Partido Libre cuando le nombran a alguien que fue candidato a regidor por el Partido Nacional como director departamental de Educación? No, mire, aquí me escribe un buen amigo, un historiador, no voy a revelar el nombre, pero aquí me escribe, me dice: Ramón, buenos días. La incidencia de los diputados en educación es sorprendente y así ha sido todo el tiempo. Gracias, Ramón Rojas, muy amable por este reporte. Buenos días, Ramón. Buenos días, vamos a la pausa. Hacemos comunicación con Vanessa Lanza. Platica con médicos que han suspendido las asambleas informativas porque a partir del martes de la próxima semana, CESAL y Colegio Médico renuevan las negociaciones. Vamos con usted, Vanessa. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Después de 6 semanas continuas en asambleas informativas, a partir de hoy, estas se suspenden por parte del Colegio Médico, pero que sea el doctor Jeffrey Maradiaga que nos amplíe esta información. Buenos días, doctor. Buenos días, mucho gusto. Ayer hubo una reunión en la Secretaría de Salud con las autoridades, donde se estableció una mesa de diálogo a partir de la próxima semana para tratar de resolver la problemática actual. Aclarando, no es que la problemática está resuelta. Se ha iniciado diálogo para buscar las vías correspondientes para lograr resolver cada uno de estos puntos. ¿Se exige un aumento del 12% del presupuesto para calmar esta problemática, doctor? Sí, es un punto muy importante. Ya el balón queda en la cancha del Congreso Nacional, donde en el presupuesto de este año debe haber un presupuesto adecuado para intentar satisfacer la demanda de salud. Hablamos de un 12%. Vemos cómo se ha invertido en defensa, en seguridad, pero la Secretaría de Salud también necesita fondos. Muchas de las propuestas que lleva el Colegio Médico que se discutieron ayer con la Secretaría y que definitivamente estamos de acuerdo que se necesitan fondos para lograr mejorar la infraestructura hospitalaria, compra adecuada de medicamentos y tratar de satisfacer la demanda de salud de la población. Pero para eso necesitamos que tanto Finanzas como el Congreso Nacional nos den un aporte adecuado a la Secretaría de Salud para que se pueda lograr. Nos comenta que los pagos pendientes se estarán efectuando, doctor, entre esta semana y la próxima. Es correcto, esperamos ayer con las autoridades, nos explicaron los distintos problemas que habían, esperamos que entre esta semana y la otra se vaya haciendo parte de los pagos correspondientes. Hay otras situaciones pues que dependen mucho de la parte de presupuesto, por eso un llamado a todos los colegas que están en el Congreso Nacional, a todos los congresistas que al reanudar las sesiones, por favor, se pongan la mano en la conciencia y aumenten el presupuesto para la Secretaría de Salud. De esta forma, pues, se pueda satisfacer las demandas que no son del colegio, sino que en una gran parte son de la población, para lograr una mejor calidad de atención en salud. Así es. Gracias, doctor Jeffrey Maradiaga. Con este reporte, nosotros retornamos a los estudios de TN5 Matutino. Buenos días. Gracias, Vanessa Lanza. Mire, hay profesionales de derecho, expertos que conocen este tema del estamento jurídico del país y que están viendo muy de cerca el accionar de Junta Nominadora y han manifestado que están preocupados y con asombro porque en la etapa de tachas y denuncias a algunos profesionales del derecho que fueron procuradores de justicia o que en la actualidad son funcionarios judiciales, les han admitido tachas y denuncias en casos que ya fueron resueltos en el pasado y que por algún detalle, un fiscal del Ministerio Público hizo esta tacha o esta denuncia en contra del funcionario judicial, tomando en consideración que estaban molestos por el accionar de ellos. Sin embargo, para muchos, esta acción de admitir estas tachas o denuncias por parte de Junta Nominadora violenta precisamente el principio de derecho que tienen estos que buscan ser magistrados a la nueva Corte Suprema de Justicia. Carlos Llanes con usted. Buenos días.
Sí, muy buenos días a Ramón, también a nuestros televidentes, y quien me acompaña es la reconocida procuradora de los tribunales de justicia, la abogada Ritza Antunes, a quien le consultamos si considera usted que un abogado se desacredita y no debería participar para magistrado por haber defendido personas o imputados con casos de corrupción o de narcotráfico. Asimismo, un juez que haya fallado a favor de un imputado, ¿se desacredita esa persona, no debería participar, o qué opina, abogada? Buenos días. Buenos días a todo el pueblo hondureño. No, absolutamente no. No puede cuestionarse a un abogado que ha estado ejerciendo su profesión con total transparencia por el tipo de casos que haya llevado. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay un derecho constitucional que es el derecho a la defensa, que es inviolable. Se debe observar sin ninguna discriminación, llámese quien llámese el procesado. De hecho, el mismo Estado nombra defensores públicos para la defensa de los que no tienen recursos. Lo que se debe cuestionar es si ese defensor, en el ejercicio de esa defensa, se ha salido de los parámetros éticos que establece el Código de Ética del Profesional del Derecho, o si ha ejercido actos reñidos con la ley. Pero si la defensa se ha ejecutado con total transparencia, recordemos que los postulantes son profesionales con una gran trayectoria, por ende no puede ser una tacha, una denuncia admisible o que se declare con lugar el hecho de que una persona haya ejercido la defensa de tal o cual persona si lo ha hecho éticamente. Mucho menos se puede cuestionar el que un juez o un funcionario judicial haya resuelto a favor de X o Y si así procedía conforme a derecho. ¿Por qué? Porque los jueces deben ajustar su actuación con total transparencia e imparcialidad, sin sometimiento a nadie. El pretender que el juez siempre va a resolver a favor de la fiscalía es violentar lo que es la imparcialidad y pretender de que van a resolver con sometimiento al Ministerio Público o al ente acusador, como fundamentando aquellos que ellos llamaban, y que sigue existiendo, que para mí es un error, jueces, fiscales y policías trabajaban de la mano. Esa cosa es total y absolutamente incorrecta. Un juez debe ser imparcial. Nada es más importante en un Estado que la independencia y la imparcialidad judicial. Bueno, pero en este momento la Junta Nominadora, está en debate porque la Junta Nominadora ha admitido denuncias y tachas de jueces que han fallado a favor de ciertos imputados, asimismo abogados, defensores privados. ¿Qué recomienda usted a las personas que llevan a cabo este proceso? Pues yo recomiendo a ellos, en primer lugar, el admitir la trámite puede también ser una muestra de transparencia del proceso que se está siguiendo, porque están dando oportunidad de que las partes presenten sus correspondientes descargos. Evidentemente, una vez presentados los descargos, si no se acredita que tanto los jueces como los abogados privados han ejecutado actos ilícitos en el ejercicio de esas defensas o en la emisión de esas resoluciones, me parece a mí que deben ser desestimadas. Pero replantear los criterios de selección, ¿se recomienda, abogada, o está bien así como se está llevando a cabo por parte de la Junta Nominadora? A mí me parece que no sé si en un futuro o habrá tiempo por ahora, porque ya estamos próximos a que se tiene que dar la selección, pero deben fijarse estándares más estrictos. Que si usted va a denunciar a un abogado, este abogado hizo cohecho, este abogado trató de sobornar, este abogado presentó esta prueba falsa, este abogado, pero no porque ejerció una defensa, si ese es el trabajo. El derecho al trabajo también es inviolable para los abogados. Si un abogado ha ejercido durante 20 años, ¿de qué iba a subsistir durante 20 años si no es ejerciendo el legítimo derecho a la defensa? Perfecto, bueno, muchísimas gracias a la abogada Ritza Antunes opinando sobre este tema de la admisión de muchas denuncias y tachas en contra de los postulantes a magistrados. Vamos a una pausa comercial. Al volver, más noticias en TN5 Matutino. Tal como lo informamos de primicia informativa aquí en TN5 Matutino el pasado lunes, luego que nuestro corresponsal activo en Cortés, Freddy Abud, informara de la muerte misteriosa de pelícanos encontrados en la bahía de Alvarado, en la laguna de Alvarado, en Puerto Cortés, se ha confirmado a través de SENASA la presencia de la gripe o de la influencia aviar en aves silvestres que han sido encontradas muertas, tanto en La Ceiba como también en el departamento de Cortés. Está en vivo en el lugar nuestro compañero Orlin Martínez, quien nos da detalles esta mañana. Con usted, buenos días.
Buenos días, licenciado Ramón Matute, y estoy ubicado en uno de los puntos donde se reúnen los pelícanos. A mi espalda ustedes pueden observar y ya les vamos a mostrar porque ahorita en este momento pues precisamente se han movido los pelícanos porque hay pescadores, pero lo más lamentable, licenciado Ramón Matute, es que hemos visto donde nada un pelícano muerto. Pero me acompaña Evelyn Canales, es una ambientalista. Ella fue la que alertó a las autoridades sobre la muerte de estos patos acuáticos. Evelyn, bueno, ya se ha confirmado una influenza aviar que pudo haber venido de otro país. Sí, es lamentable. Nosotros hicimos el llamado desde que comenzamos a encontrar pelícanos muertos, pero no se le dio la importancia. Esperamos que en la próxima vez que hagamos reporte se le dé la importancia de lo que estaba pasando. Ya había antecedentes en otros países de lo que estaba pasando, en Perú, Venezuela, y creo que se hubieran tomado un poquito más las medidas aquí en Puerto Cortés de la importancia de lo que era la gran cantidad de pelícanos muertos en otros países, ¿verdad? Es lamentable, usted pudo observar ahorita, se encontró uno ahí que tenemos que ir a hacer el reporte, ¿verdad? Pero esperamos, en Puerto Cortés no cuenta con un centro de aves, que venimos luchando desde varios años para que en esto hubiera sido un poco, como se dice, se lo hubiera alertado más rápido y hubieran tomado las medidas, y esperamos que el gobierno ahorita siga trabajando en Puerto Cortés, que retire también la gran cantidad de pelícanos muertos y que ellos saben hacer su trabajo, porque me imagino que están capacitados para esto. Ahora, Evelyn, aquí también el peligro es que esta influenza también afecte a otras aves, ya no pelícanos, sino que otras especies. Se han encontrado gaviotas. Se han encontrado gaviotas en la isla del Pájaro muerta. Ayer un pescador aquí en la orilla de la laguna encontró. Entonces no solo está afectando a los pelícanos, también gaviotas. Pero como esperamos que el gobierno haga su trabajo, que siga aquí en Puerto Cortés y que se le dé la importancia y que la próxima vez que hagamos reportes también que se le dé el cuidado a un sitio Rancer como es la laguna de Alvarado. Ahora bien, estos pelícanos viajan de país en país, me decía usted. Sí, ahorita en enero se viene una gran cantidad más de pelícanos. Ellos vienen desde Canadá, Estados Unidos, Australia. Algunos traen unos anillos, que es información de biólogos que le hacen, tal vez llevan la distancia que ellos recorren y toda la información. Como le digo, Puerto Cortés necesita un centro para también llevar un control, ¿verdad?, de todo lo que los pelícanos, cuando ellos regresan después, ¿verdad? Pero ahorita en enero van a venir una gran cantidad y esperamos que también la población no vaya a empezar ni a apedrear ni a hacerle nada a los pelícanos, porque con la noticia pues mucha gente está preocupada. Entonces necesitamos más información también a la población, que también necesitamos más, como dicen, expertos, ¿verdad?, para también proteger a los pelícanos, porque hay gente que vive a la orilla de la laguna y he escuchado y dicen, ay, esto está aquí. Entonces, para que centralicemos todo y que el gobierno pues que trabaje aquí en Puerto Cortés. ¿Se tiene que intervenir Puerto Cortés por el temor a una epidemia? Bueno, eso es el trabajo de ellos. Ellos están aquí, ya tienen el personal, ahí podemos observar que se estaban retirando, y eso es lo importante, que también traigan las personas capacitadas y, como le digo, que se le dé, porque a la vez pasada alertamos de una gran cantidad de jaivas muertas a la orilla y parece que todo es normal. La vez pasada también encontramos algunos, o sea, que le den la importancia para que esto no se podía evitar porque estaba pasando en otros países, pero si hubieran tomado más medidas, estuvieran más seguidos los chequeos, porque estamos también a punto de desaparecer lo que es la isla del Pájaro, que hace 2 años mandamos una nota y no hay solución. Precisamente esta isla del Pájaro es donde ellos permanecen. Sí, ellos están ahí, digamos, ya tipo 5 de la tarde, y ahí hacen sus nidos también y todo, entonces, pero nunca se le ha dado la importancia. Nosotros, como le digo, ya se desprendieron algunos manglares, en pocos años pues vamos a quedar sin isla. Los pescadores, más que todo, han hecho un llamado para tratar de rescatar un poquito más. Ahí está, mira el contacto que tiene esta ave que está ahí y están las otras, ¿verdad? Entonces, como le digo, es lamentable y esperamos que el gobierno trabaje. Muchas gracias, Evelyn Canales. Ella es ambientalista y es la que ha estado, ¿verdad?, detrás de esta noticia para que las autoridades de SENASA, precisamente que ayer estuvieron aquí, intervengan
este sector, porque miren ustedes cómo este pelícano muerto anda en medio de los que están vivos, y eso pues podría provocar una contaminación para los que se encuentran en este lugar, precisamente en la laguna de Alvarado. Licenciado Ramón Matute, lo que le puedo informar a esta hora, si no tiene ninguna consulta, vuelvo a estudios principales. Hago comunicación con Eduardo Coto, platica con el doctor Carlos Umaña. ¿A qué se expone la persona humana ante este tipo de escenarios de salud? Eduardo, con usted, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los televidentes de TN5. Doctor, usted ha escuchado la situación que se está atravesando en Puerto Cortés. ¿Cuál es el escenario para nosotros, los seres humanos, de lo que, y especialmente los hondureños, de lo que está pasando en Puerto Cortés con las muertes de estas aves por esta influenza aviar? Sí, muchas gracias. Buen día, licenciado Ramón Matute en estudios. No debemos de entrar en alarma ni en pánico. La gripe aviar o influenza aviar no se ha visto ningún reporte que se transmita por consumir carne debidamente cocida si hubiera una infestación. Aquí el asunto es, ¿y cuál es la recomendación? Que en este momento las personas que viven cerca de la laguna de Alvarado, todo lo que es la parte de Omoa, llegando a Chachahuala, etcétera, no manipulen aves salvajes, porque se ha visto que manipulando un ave que tenga gripe aviar, sí se le puede transmitir al ser humano y propagarla después. Otra recomendación, como hay un brote, si hay granjas avícolas en los alrededores del lugar, debe de hacerse las inspecciones epidemiológicas para detectar presencia de gripe aviar en los pollos, que es donde muchos seres humanos trabajan en esos lugares y manipulan las aves. La ciudadanía no debe entrar en pánico. Esta gripe no se transmite por consumir carne de pollo. Aleje cualquier duda acerca de eso y simplemente cuidando el brote epidemiológico en esa zona no vamos a tener ningún problema. Pero el trato de una persona está infectada de influenza aviar y tenemos acercamiento, ¿qué tan letal puede ser? Bueno, la influenza aviar es más letal que el propio COVID-19 o que la influenza común. Por eso es que cuando hay un brote en algún lugar se realizan estos tipos de prevenciones, que no se manipulen animales que tienen la influenza aviar, que está comprobada. Vuelvo a repetir, no debemos de entrar en pánico de que, por ejemplo, como la zona norte del país produce mucho pollo, no hay ningún problema, no existe esa posibilidad de que el humano se contagie consumiendo carne de pollo, así que aleje cualquier preocupación al respecto, pero sí debemos de tener mucha precaución en los humanos que manipulan las aves. Simplemente hacer el cerco epidemiológico, que los veterinarios saben cómo hacerlo, evitar que la población de ese lugar manipule aves salvajes, que se le acerque a los pelícanos, a las garzas, y ya deberían de estar las autoridades municipales de Puerto Cortés advirtiendo de esto a la población, y eso es todo lo que tenemos que hacer, y vigilar las granjas avícolas que están en los alrededores, porque aquí en el departamento de Cortés tenemos granjas avícolas. Con eso, tranquilos, la carne de pollo puede seguir siendo consumida, no tenemos ningún problema porque no se transmite consumiendo la carne de pollo hecha cocinada. Bueno, doctor, muchas gracias. Ramón, si tienes alguna consulta para el doctor Carlos Umaña, él te está escuchando, si no, ustedes continúan desde los estudios de TN5. Gracias Eduardo Coto en San Pedro Sula. Oportuna la reacción del doctor Carlos Umaña referente a este tema. Vamos a la pausa. Estas son imágenes en vivo desde Puerto Cortés, lo que está pasando estrictamente ahí, en la laguna de Alvarado esta mañana. Vanessa Lanza, con usted. Así es, licenciado Ramón Matute. Esta mañana me encuentro con el empresario Eliseo Castro, quien nos comenta cuáles serán los retos para una economía sostenible durante este 2023. Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, yo pienso que
Los retos económicos para este año 2023 deben de ser preocupación no solamente del gobierno, sino que de los demás sectores de la hondureñidad. Y desde luego que el empresariado nacional, a través de la micro, pequeña y mediana empresa, incluida también la gran industria, no podemos ser la excepción. Tenemos que tratar de ser dinámicos, creer en nosotros mismos, confiar en que nuestras autoridades continuarán dando toda esa apertura para que haya libre competencia, para que haya credibilidad en el país, para que venga mucha inversión y de esta forma contribuyamos tanto en levantar la economía como en la generación de empleo para generar más plazas de trabajo en beneficio de mucha gente que está desempleada. La aprobación de este presupuesto es un factor clave para la seguridad financiera del país. Desde luego, y esperamos que los políticos a través del Congreso Nacional, como congresistas, se pongan de acuerdo en la aprobación de un próximo presupuesto para el 2023, porque esto también le da la seriedad a la propuesta por parte de las autoridades, que sin duda alguna tienen programado grandes proyectos de desarrollo y llevar respuesta social a la ciudadanía, y que también haya estabilidad sobre todo, porque eso es fundamental para que el pueblo hondureño a través de sus diferentes sectores siga trabajando tranquilamente y también continuemos contribuyendo con darle paz, tranquilidad y armonía al pueblo hondureño a través de la economía que hay que levantarla en beneficio de Honduras. Gracias, Eliseo Castro. Con este reporte nosotros retornamos a los estudios. Mientras tanto, los pacientes renales, ¿qué esperan este año? Porque cargan con esa pesada cruz de falta de medicamentos para un buen tratamiento a sus problemas de salud. Vamos con usted, Gustavo Bustillo. Así es, gracias. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Estoy en compañía de Walter Amaya, paciente renal. ¿Cómo esperan este 2023 ustedes en lo que tiene que ver con el tema de los medicamentos e insumos? Bueno, pues estamos a la expectativa de este 2023 que pueda ser mejor que el 2022, que se pueda abastecer lo que es con el tema de medicamentos en el paciente renal, aumentar el cuadro básico de medicamentos. De igual manera, pues esperamos que se pueda garantizar el tratamiento para lo que corresponde a este periodo, porque el 2022 fue toda una incertidumbre. Estamos siempre monitoreando mediante medios de comunicación el tema presupuestario de la Secretaría de Salud y todo lo que concierne al área renal también, porque es de suma importancia poder garantizar y no tener los problemas que tuvimos en el 2022. ¿Viene la aprobación del presupuesto general de la República, como siempre esperan ser incluidos? Sí, definitivamente, que se incluya la partida presupuestaria de acuerdo pues al tema renal, porque de esto es fundamental y depende lo que es la salud de muchos pacientes, de más de 4.600 pacientes que hay a nivel nacional, y por ende pues seguimos a la expectativa y seguimos monitoreando en aras de poder garantizar lo que es el tratamiento a nivel nacional. Gracias Walter Amaya, paciente renal, haciendo esas peticiones. Y bueno, la incertidumbre, ya estamos en 2023, esperamos que se les pueda garantizar todo lo que son los insumos y tratamientos. Regreso a Estudios en Capital. Buenos días. Bien, gracias al periodista Gustavo Bustillo. Mire que en las últimas horas el coordinador general del gobierno de doña Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, ha escrito en su cuenta de Twitter lo siguiente: el 7 de enero, 1 p.m., sábado 2023, lugar Tegucigalpa, local por confirmar agenda Realidad Nacional, avances 2022 y retos del plan de refundación de Xiomara Castro, estatutos y nuevo reglamento de elecciones internas primarias y generales 2025. ¿Cómo lo interpreta el abogado Fernando Anduray? Este tuit, con usted, Isaac Sandoval. Buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos nuestros televidentes. Así es, me acompaña el abogado Fernando Anduray en torno a este polémico tuit que en el que se ha manifestado el expresidente Manuel Zelaya. Bueno, yo creo que tratar temas electorales en estos días es un asunto delicado. Sin embargo, debemos creer que se trata de un asunto interno del Partido Libre, por cuanto está hablando de estatutos y reglamento interno de elecciones. Si la intención de Mel es establecer una línea de orientación electoral para el país a través de lo que apruebe con los estatutos del Libre, eso sería preocupante, porque se trataría ya de un intento de manipulación de lo que es el sistema político electoral hondureño. Mientras sea un asunto de Libre, no debería preocuparnos,
pero en el entendido de que ese asunto tendrá que resolverse conforme a la actual ley electoral, porque la ley electoral manda que los partidos políticos, una vez aprobada una nueva ley, deben adaptar sus estatutos a los contenidos de esa ley. Y entiendo que Libre en las elecciones pasadas no había hecho esa labor. Ojalá se trate de una actualización y no de una intención que ya por bajo tenga intentos o deseos de hacer imposiciones a través de Libre en el Congreso Nacional. Bien, y de tratarse de alguna intención de hacer ese tipo de imposiciones, tomando en cuenta de que ha sido muy cuestionada esta intromisión del expresidente Zelaya en algunas acciones del gobierno actual, ¿hacia qué estaríamos encaminados? Bueno, estaríamos encaminados a un intento de manipular el sistema electoral y a imponer decisiones que a todas luces sean congruentes con los deseos de Mel Zelaya. Sin embargo, repito, eso no sería posible porque en Honduras toda reforma electoral de la ley debe hacerse con las 2/3 partes de los votos en el Congreso y es evidente que no tiene esa cantidad de votos libres para poder manipular el sistema electoral. Por eso debe quedar bien claro que este tuit sea un asunto interno para no generar otro flanco de confrontación directa entre la sociedad hondureña y especialmente entre la clase política. Muchísimas gracias, abogado Fernando Anduray. Desde este punto de la capital, licenciado Ramón Matute, nosotros retornamos a los estudios. Hasta aquí TN5 Matutino, que pase un feliz día.